Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este día. Quiero compartir un tema muy controversial dentro del pueblo cristiano evangélico. Y ese tema es: ¿qué dice Jesús sobre el divorcio? No es lo que yo crea, no es lo que tú creas, es lo que dice Jesús. Y para ellos vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en Mateo capítulo 19, versículo 3 hasta el 12. La misma van a ser leída en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunuco por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El matrimonio es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana delante de Dios. Fue la primera institución que Dios creó y todavía sigue siendo su mayor preocupación. El gobierno civil y la iglesia fueron establecidos mucho más tarde dentro de la historia del género humano. La idea del matrimonio vino de Dios, quien dispuso desde el principio que un hombre y una mujer vivieran juntos en fidelidad y amor. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Divorcio. Viene del latín divortium. Divorcio es la acción y efecto de divorciar o divorciarse. Disolver un matrimonio por vía legal, separar o apartar personas o cosas que estaban juntas. Es la disolución legal del matrimonio. Véase fornicación o la ruptura del lazo matrimonial. El divorcio ha tenido 3 etapas. Primera etapa, en el principio. Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el 24. Y Mateo capítulo 19, versículo 3, 4, 6 y 8. Segunda etapa, bajo la ley. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 hasta el 4. Tercera etapa, bajo la gracia. Mateo capítulo 19, versículo 9 y capítulo 5, versículo 32. Y Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 hasta el 15. También Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. Y también Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Y Primera de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Primera etapa, en el principio. En el principio no había divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 4, 6 y 8. No había divorcio, ya que no había alternativa ni opción para que Adán y Eva se divorciaran. Si Adán y Eva se hubieran divorciado, Génesis hubiera terminado en el capítulo 1, porque no habían otras personas en el mundo. Además de eso, ellos eran santos y sin pecado. Por eso no había divorcio. En el capítulo 3 de Génesis, vemos cómo el pecado entró en el mundo, y por ende vemos en el capítulo 4 de Génesis que ya habiendo entrado el pecado al mundo, los descendientes de Caín, que fueron los originadores de la primera civilización, una civilización que se caracterizaba por el espíritu de violencia. Génesis capítulo 4, versículo 19 dice: y Lamé tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra. Segunda etapa, bajo la ley. En el Antiguo Testamento, en Mateo 19, 8, Jesús dice que Moisés había permitido el divorcio a causa de la dureza del corazón de la gente. Quiere decir que Moisés no ordenó el divorcio, sino que reglamentó una práctica ya existente. Y desde esta perspectiva podemos entender mejor que el contenido de la ley en Deuteronomio 24, del 1 al 4, de modo que el mandato del verso 4, cualquiera que sea la traducción que adoptemos al analizar estos versos,
llegaremos a la conclusión de que el divorcio se practicaba, que se daba a la esposa algún tipo de contrato y que desde ese momento la mujer era libre para volver a casarse. Los motivos de divorcio están expuestos a términos tan generales que no podemos darle una interpretación precisa. El marido encuentra algunas cosas indecentes, cualquier causa, según los judíos. Podía ser el carácter malo, el ser pendenciera, que saliera a la calle sin llevar velo, que hablara con otro hombre en la calle, que quemara el pan, que echara mucha sal a la comida, que el hombre encontrara otra mujer más atractiva, que los suegros fueran entremetidos, etc. Literalmente, por cualquier causa. En otras palabras, una cosa que le desagrada en su esposa. Véase Deuteronomio 23, 14, desnudez. Poco tiempo antes de Cristo, dos grupos principales tenían puntos de vista opuestos sobre el divorcio. La escuela de interpretación bíblica del rabino Shammai, que interpretaba el divorcio solo por infidelidad. Jeremías 3, versos 6 y 8. El rabino Shammai murió unos 20 años antes de Cristo. Y la escuela de Hillel, que lo entendía a todo lo que resultara desagradable al esposo. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Esta enseñanza del rabino Hillel cobró mucha fuerza en los días del ministerio de Cristo. Juan fue a la cárcel y murió por expresar en público sus opiniones sobre el matrimonio y el divorcio. Y los fariseos esperaban atrapar también a Jesús. Trataron de hacerle caer en la trampa de adoptar una postura. Mateo 19, del 1 al 3. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó esta palabra, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Debemos recordar que Moisés no se propone dar los motivos de divorcio, sino que lo está aceptando como un hecho que se da. Hay dos situaciones en las que se prohíbe el divorcio. Cuando el hombre ha acusado falsamente a su esposa de infidelidad premarital. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 19 dice: cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijere: esta mujer tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí él le pone tachas de algunas cosas, diciendo: no he hallado tu hija virgen. Empero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le han de penar con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días.
Y también cuando un hombre ha tenido relaciones con una joven y el padre de ella lo ha obligado a casarse con ella. Deuteronomio 22, versos 28 y 29. Dice: cuando alguno hallare moza virgen que no fuere desposada y la tomare y se echare con ella y fueren hallados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Véase también a Éxodo, capítulo 22, versículos 16 y 17. En dos ocasiones excepcionales se insistió sobre la necesidad del divorcio. Uno fue el caso de los exiliados que retornaron casados con mujeres paganas. Esdras, capítulo 9, 10. Y probablemente Jeremías 13, 23. En Malaquías, capítulo 2, versículos 10 y 16, algunos habían abandonado a sus mujeres judías para casarse con paganas. En un determinado momento, Dios, Jehová, le dio una carta de divorcio a su esposa Israel por causa de fornicación espiritual. Y Jehová se casó de nuevo. ¿Con quién? Con nosotros los gentiles, la iglesia. Jeremías, capítulo 3, versos 6 y 8, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Véase también Isaías, capítulo 50, versículo 1. Tercera etapa: bajo la gracia. Bajo la ley de Moisés, el adulterio se pagaba con la muerte. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero ya que la gracia se veía venir, Dios en su misericordia permitió que algunos adúlteros vivieran. Ejemplo: David y Salomón y la nación de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. En la gracia hubo una transacción. Jehová es un Dios de gracia. Y en vez de que se matara al culpable, Levítico 20:10, los que manda es el divorcio. Mateo 5:32 y 19:9. Entramos al Nuevo Testamento y seguimos en la gracia. En la gracia, el divorcio fue permitido por Jesús en caso de fornicación. Mateo 5:32 y 19:9. Aquí se menciona la palabra fornicación como la única razón por la cual un hombre puede desvincularse de su esposa y casarse de nuevo. La palabra fornicación incluye todo acto sexual ilícito
y es la única causa aceptada por Dios para justificar la separación de los esposos. ¿Qué es la fornicación? En el diccionario práctico Larousse se define como acción de fornicar. Buscamos la palabra fornicar y dice: tener ayuntamiento, cúpula carnal fuera del matrimonio. Por tanto, la fornicación es tener relación sexual antes o fuera del matrimonio. En el Nuevo Testamento, fornicación viene de la palabra griega porneia, de donde se deriva el prefijo porno, de pornografía. Veamos la palabra fornicación de Mateo 19:9 en diferentes versiones bíblicas. La versión que usamos la mayoría de cristianos evangélicos, la Reina Valera 1960, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La Biblia K2 dice: ahora, lo que yo les digo a ustedes, cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por razones de inmoralidad sexual, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Versión Dios habla hoy. Dice: yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. La Nueva Traducción Viviente dice: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. La Nueva Versión Internacional dice: les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La traducción en lenguaje actual dice: y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. La versión Palabra de Dios para Todo dice: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido infiel. El Nuevo Testamento, venid a mí, de la Iglesia Bautista, a la palabra fornicación de Mateo 5:32 y 19:9, le llama adulterio. Más claro de ahí no canta ni un gallo puertorriqueño, como decía el hermano Gille Ávila. Ahora veamos los que nos dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús no especifica si quien mira es casado o soltero, y dice que comete adulterio. Comúnmente, la fornicación se toma como equivalente de adulterio en forma similar. La conducta de la nación de Israel como esposa de Jehová se considera adulterio. Jeremías 3:8 dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio.
Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ezequiel capítulo 16, verso 8, 15 y 16 dice, verso 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Verso 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Versos 16, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Y Oseas capítulo 3 del 1 al 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Verso 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Algunos neófitos bíblicos quieren decir que solo se fornica antes del matrimonio. ¿Por qué en Mateo 5:32 y 19:9 dicen ellos, Jesús no utiliza la palabra adulterio? En Mateo 19:9 y 5:32, Jesús le está hablando a personas que son casadas, porque dice, cualquiera que se divorcia de su esposa. Y sin embargo, Jesús usa la palabra fornicación en vez de adulterio. Lo que pasa es que fornicación es un término general e incluye al adulterio. Véase también a 1 Corintios 7:2, 5:1 y Judas verso 7, donde inmoralidad es fornicación, prostitución, infidelidad, vicio, adulterio, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, masturbación, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veamos el significado de la palabra salvo por fornicación. Salvo se aplica a la persona que ha salido ilesa de un peligro. Salieron sanos y salvos del vehículo accidentado. Número 2, es una preposición. Indica que determinada persona o cosa no está incluida en lo que se dice y que constituye una excepción. Indica que alguien o algo constituye una excepción a lo expresado. Por ejemplo, Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, y Saulo consentía
en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Véase también a San Marcos capítulo 6, versículo 5, y a Daniel capítulo 2, versículo 11, y segunda de Crónicas capítulo 27, versículo 1 y 2. Ejemplo: salvo cuando tengo que rendir un examen, nunca me pongo nervioso. Se estudió todo el libro, salvo el último capítulo. Mañana iremos de excursión, salvo que llueva. Sinónimo: excepto, menos. Indica una situación, circunstancia, hecho, etcétera, que constituye una excepción a lo que se expresa. Excepto llamarla por teléfono, lo hemos intentado todo. Se lo dijeron a todo el mundo, excepto a tu hermana. Excepto amarilla, puedes pintar la habitación como quieras. Salvo en el principio, cuando Adán y Eva, el divorcio siempre existió. En la ley era por cualquier causa. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Pero ahora Jesús puso el asunto más difícil. El divorcio es solo por fornicación. Mateo 5:32 y 19:9. Dice: entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido infiel. Número 2, por muerte. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Número 3. También en el caso que expone el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. En ese capítulo, el apóstol habla de 3 clases de personas: viuda, doncella y soltero. Número 1. ¿Cuáles son las viudas? Pues son aquellas mujeres cuyos esposos han fallecido. ¿Y las doncellas? ¿Quiénes son? Las que nunca se han casado, vírgenes. ¿Y los solteros? ¿Cuáles son? Pues son personas que vinieron del mundo a la iglesia con todos tipos de problemas, casados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dice el apóstol San Pablo? Que para estarse quemando, que se casen. 1 Corintios 7, 8 y 9. ¿Que se casen con quién? Que busquen a las esposas con las que se divorciaron en el mundo y que destruyan esos nuevos matrimonios de esas esposas. Pues mire que no. Pablo los estás mandando a que formen un nuevo matrimonio. ¿Y qué le dice Dios en 1 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y 4, en un matrimonio mixto. 1 Corintios 7,
del 12 al 15. En 1 Corintios capítulo 7, verso 12 hasta el 15, el apóstol San Pablo ofrece otro causal de divorcio. Pablo repite la enseñanza que había impartido el Señor en la tierra y luego, bajo la guía del Espíritu Santo, ofrece enseñanza que va más allá de la que el Señor había enseñado. Dado que se había presentado una situación nueva, cuando uno de los cónyuges de un matrimonio pagano se convierte a Cristo, él o ella no debe abandonar al otro. Pero si el otro insiste en dejar al cristiano, Pablo dice que se divorcie, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Por ninguna mente humana puede pasar que Pablo le está mandando a divorciarse para que se quede sin casar. 1 Corintios 12, 7, del 12 al 15, a esta nueva causa de divorcio se le conoce como el privilegio paulino. Estos 4 casos de divorcio no se pueden ver como recasamiento, porque son justificados por Dios en su santa y bendita palabra. Y todo lo que Dios justifica es bueno. Porque entonces, si vemos estas 4 causas o razones como recasamiento, entonces Dios es recasado. Quien se divorció de la nación de Israel por causa de fornicación, Jeremías 3, 6 al 8, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y Jehová se casó con la iglesia. Mi Dios aguanta cuerno. Mi alma te alaba, Jesús. Atención. ¿Por qué Jesús no habló de muerte como la única salida para un nuevo matrimonio en Mateo 5:32 y 19:9? Entonces, ¿no es verdad que es solo la muerte la que disuelve el matrimonio? Conozco pastores y ministros que son adúlteros y para justificar sus adulterios chantajean a sus esposas diciéndole que solo la muerte rompe el matrimonio, para que ellas le soporten sus adulterios. Esos pastores y ministros, entre comillas, tienen al diablo por dentro. Si no se arrepienten, la parte más profunda del infierno le espera. La muerte sí es un motivo o causa para un nuevo matrimonio, pero en ninguna parte de la Biblia dice que sea el único motivo. En Mateo 5:32 y 19:9, Jesús habla de fornicación. En un matrimonio, si uno de los cónyuges se llega a otra persona, está adulterando. En cambio, si practica la masturbación o mira pornografía, no adultera, sino que está fornicando. Es por eso que en Mateo 19:9 y 5:32, Jesús, en vez de utilizar la palabra adulterio, usa el término fornicación. Porque la fornicación engloba todo tipo de pecado sexual, dígase inmoralidad, prostitución, infidelidad, vicio, adulterio, bestialidad, homosexualidad,
lesbianismo, masturbación, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Si el esposo o la esposa de alguien incurre en mirar pornografía o masturbarse, no está adulterando, pero sí está fornicando. En Mateo 5:32 y 19:9, Jesús incluye la fornicación como cláusula de excepción, permitiendo claramente a aquel que es la parte inocente en el divorcio volver a casarse sin incurrir en el estigma de uno que comete adulterio. En cambio, Dios no libra al cónyuge infiel de sus votos. Proverbio 2:17, Malaquías 2:14. Dios no premia al fornicario. Malaquías 2:16, Mateo 19:9. Además, Cristo dijo que el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 19:9. Porque esta mujer ha sido repudiada por causa de fornicación y no tiene derecho a segundas nupcias. Si el culpable pudiera contraer nuevas nupcias, Mateo 19:9, entonces no tendría sentido. El infiel descrito por Cristo en Mateo 19:9, a pesar de casarse, siempre vive en adulterio. Si el divorcio no es por inmoralidad sexual, Mateo 5:32 y 19:9, o en un matrimonio mixto, Mateo 1 Corintios 7 del 12 al 15, o por muerte, 1 Corintios 7:39, o que alguien llegue divorciado o divorciada del mundo, 1 Corintios 7, 8 y 9, cualquier nuevo casamiento es en realidad adulterio, porque Dios no reconoce el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16. A un cristiano que se divorcia de otro cristiano por una razón distinta al adulterio, a la muerte, al matrimonio mixto, o que venga divorciado o divorciada del mundo, ninguno de los dos queda en libertad de casarse de nuevo. El vínculo del matrimonio solo se rompe con la fornicación, la muerte, el abandono del cónyuge no creyente, o que alguien llegue a la iglesia divorciado o divorciada del mundo. La razón por la cual Marcos, que le escribió su evangelio a los romanos, y Lucas le escribió a los griegos, omiten o no mencionan la excepción de Mateo 5:32 y 19:9 de fornicación, es que ningún romano o griegos dudó jamás que el adulterio constituyese causal de divorcio, y tanto Marcos como Lucas lo dieron por sentado. Igualmente Pablo en Romanos 7, del 1 al 3, al referirse a la ley judía y romana, ignora la posibilidad de divorcio en caso de adulterio, cosas que ambas leyes incluyen. Es difícil excluir de Mateo 19:9 la autorización para volver a casarse. Dios no da salida a media. Además, entre los judíos no existía la separación sin permiso para volver a casarse. Concluimos diciendo que bíblicamente existen 4 causas o razones en las cuales puede haber un divorcio y un nuevo matrimonio. Número 1, por fornicación, para la parte inocente. Mateo 5:32 y 19:9. Número 2, por muerte. Romanos capítulo 7, versículo 2 y 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Número 3, en un matrimonio mixto. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 hasta el 15.
Y número 4, se trata del caso de una persona que venga divorciado o divorciada del mundo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. El adulterio es un pecado tan terrible que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Hebreos 13:4. El adulterio es pecado contra el cónyuge y contra Dios. Génesis 39, versos 7 y 9. Es personalmente peligroso. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 19. Y capítulo 6, versículo 25 al 32. Es un pecado tan deshonroso que en la ley los culpables merecían la muerte. El juicio para los adúlteros. Deuteronomio 5:18. Levítico 20:10. Números 5, verso 12 al 31. Deuteronomio 22, del 22 al 24. Apocalipsis 22:15 y 21:8. Efesios 5:5. Primera de Corintios 5:9 y 6:9. Marcos 7:21. Gálatas 5:19. Juan 8:3 y Malaquías capítulo 3, versículo 5. Para finalizar, queremos explicar el significado de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. La cuestión aquí de 1 Timoteo 3, 2 no es el estado civil del anciano, sino su pureza moral y espiritual. Esta clasificación encabeza la lista porque es en esta área que los líderes son más propensos a caer. Se han ofrecido varias interpretaciones de esta calificación. Algunos lo ven como una prohibición de la poligamia, algo innecesario porque la poligamia no era común en la sociedad romana y estaba prohibida con claridad en las Escrituras. Génesis 2:24. En la enseñanza de Jesús, Mateo 19, 5 y 6. Marcos 10, 6 y 9. Y en la de Pablo, Efesios 5:31. Un polígamo ni siquiera podía ser miembro de una iglesia, mucho menos un líder de la iglesia. Otros ven en este requisito la exclusión del ministerio de aquellos que se hubieran vuelto a casar tras la muerte de su esposa. El asunto aquí es la pureza sexual y no el estado civil. Además, la Biblia recomienda el nuevo matrimonio después de la viudez, en 1 Timoteo 5:14 y 1 Corintios 7:39. Algunos creen que Pablo excluye aquí a los hombres divorciados del liderazgo de la iglesia. Esto también ignora el hecho de que esta calificación no se relaciona con el estado civil. Véase Mateo 5, 31 y 32, 19:9, 1 Corintios 7, 12, 15 y 7, 8 y 9. Por último, algunos creen que este requisito excluye a los hombres solteros en la iglesia. Pero si esa fuera la intención de Pablo, él mismo había quedado descalificado. 1 Corintios 7, 8. El que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Si violare esta fidelidad sagrada, deja de ser irreprensible y podía ser objeto de todas acusaciones. Tito, capítulo 1, versos 6 y 7. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo el pastor Jacinto Hernández, Iglesia Pentecostal Filadelfia, último llamado. Dios te bendiga.